Reporte 100. Neri Ruiz Arbizu es consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Sonora y está con nosotros esta mañana. Neri, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Juan Carlos, un saludo a todos los radioescuchas aquí, atento. Hoy terminan las campañas. Hoy terminan el 29 de mayo las campañas electorales, tanto federales como locales, y ya vienen los 3 días de, digamos, reflexión o veda electoral, como se le denomina, para llegar al día 2 de junio, día de la jornada electoral. ¿A qué hora abren las casillas el domingo? Debieran abrir todas las 3,899 en Sonora a las 8 en punto de la mañana. Esperamos que así sea, ya estamos listos para ello. Sí, ¿a qué hora cierran las casillas? Hasta que la última persona vota. Sí. Hasta que la última persona vota, en su caso, o de no haber personas en la fila, a las 6 de la tarde tendrían que cerrar conforme a los procedimientos señalados en la ley. ¿A qué hora tendremos resultados para saber los resultados, obviamente, de las presidencias municipales y diputaciones locales? Son 2 tiempos distintos. El primero tiene que ver con el PREP, que es el programa de resultados electorales preliminares, que aperturaremos a las 7 de la tarde en punto, es decir, inmediatamente cuando empecemos a recibir los primeros resultados. Y sí se da porque tenemos ahora, por ejemplo, una figura del voto anticipado, que fueron 178 personas que estaban registradas para votar, pero ese es el primer tiempo a partir de las 7 de la tarde, y dentro de las 24 horas, es decir, hasta las 7 de la tarde del día siguiente, el PREP estará funcionando. ¿Cuándo tenemos la mayor cantidad de resultados? Entre 10 y 12 de la noche. Ahí se concentra la mayor cantidad de actas que se capturan. ¿Cuándo tendremos esos resultados definitivos? Pues nosotros estimamos que a las 2 de la mañana ya tenemos la mayoría de los resultados definitivos. Pero esos son resultados preliminares. Claro. Después viene la segunda etapa, que habla de los cómputos. Y los cómputos en Sonora los desarrollamos en 2 momentos. El primero, que tiene que ver con 58 municipios chicos, le vamos a denominar, o de menos de 30,000 habitantes, en donde esos, al día siguiente a la jornada, es decir, el día lunes 3 de junio, a las 8 de la mañana empezamos con los cómputos. ¿Y por qué lo empezamos de manera inmediata? Porque se trata de municipios que tienen menos de 20 paquetes electorales. Y ese mismo día, horas después, tendremos los resultados, la declaración de validez y, en su caso, quién es la planilla ganadora de esos 58 ayuntamientos. Después, el segundo tiempo, que tiene que ver con datos oficiales, que son esos cómputos. El día miércoles se inician los cómputos en el resto de municipios y en los 21 distritos electorales locales, para concluirlos ese mismo día o al día siguiente, más o menos, según las estimaciones. Y tenemos que los municipios grandes también terminan ese mismo día o al día siguiente, es decir, el día jueves ya tendríamos resultados definitivos oficiales. Y ahí ya pues estarían determinándose y comparándose con los resultados del PREP. Por ejemplo, los cómputos, el proceso electoral pasado los comparamos con el PREP y los comparamos con todos los resultados que obtuvimos y había una certeza del 99.9%. Sí, el PREP entonces, como a las 2 de la mañana, tendrá ya resultados que pudieran darnos una idea de quién ganó cada alcaldía. Así es, ya hay resultados con tendencias definitivas, digamos, no son los últimos y no son oficiales, pero es una tendencia que varía muy poco. ¿El PREP incluye los 21 distritos locales y las 72 presidencias municipales? Así es, el PREP está, de hecho, el domingo pasado hicimos el tercer y último simulacro al 100% de la capacidad, con todos los municipios haciendo las pruebas, más los funcionarios que van a estar en la casilla con su celular. Sí. Y eso nos dio un 100% de captura de información. Entonces nos da la certeza de que ya estamos listos y va a haber resultados en los 72 municipios y en los 21 distritos. Sí, ¿cómo puede saber el elector dónde va a votar? Sobre todo ahora que hay declaraciones del PAN en el sentido de que hubo algunas casillas que se movieron del lugar. Primero, creo que es muy importante el decirlo, que ya estamos en las últimas etapas del proceso, ya estamos por llegar a la jornada electoral y hay que ser muy responsables con lo que decimos y con las informaciones que proporcionamos. Las casillas, desde el mes de febrero se empezó a hacer los recorridos con el Instituto Nacional Electoral, los partidos políticos y el Instituto Estatal Electoral acompañándolo, en donde tradicionalmente vamos a los mismos lugares donde se han ubicado. Pero hay situaciones que hacen variar esas ubicaciones. Ahora estamos hablando de 3,988 casillas. Desde febrero hicimos los recorridos en compañía del Instituto Nacional Electoral, es responsabilidad de ellos exclusivamente. Entonces yo escuché unas declaraciones donde echan o señalan la responsabilidad o irresponsabilidad del Instituto Estatal Electoral de andar moviendo casillas de manera a último momento. Pues yo debo decir nada más que simple y sencillamente eso es falso. Nosotros no tenemos la atribución de mover las casillas, número uno. Pero segundo,
desde el mes de febrero se hicieron esos recorridos. En el mes de marzo se hacen propuestas por parte del Instituto Nacional Electoral y se aprueban ubicaciones temporales de esas casillas. Ya en el mes de abril ya tienen los datos definitivos de las casillas, las ubicaciones, fueron públicas. ¿Y qué creo que fue lo que pasó? Hay una figura que se llama reseccionamiento, en donde derivado de que crece la población por una situación normal, entonces en esos lugares donde se ubicaban casillas había la sección de una credencial, por ejemplo, y esa se convierte en 4 o 5 por el crecimiento demográfico. Entonces hay necesidad de cambiar la ubicación, porque antes se incorporaban colonias aledañas. Entonces ahora la nueva distribución ya implica que esas colonias que antes se incorporaban, y voy a poner el caso concreto a Villa Bonita, ahora serán puestas en otra colonia aledaña, en donde se juntan todas esas y queda la más cercana. ¿Qué es lo que hay que hacer? Simple y sencillamente, le invito a la ciudadanía que visite la página www.ubicatucasilla.ine.mx. Ahí pones el dato de la sección de tu credencial, te lleva a una página donde tienes la información de Google, donde está la ubicación con GPS, los domicilios específicos, pero también tenemos ahí que te dice en qué casilla específica te va a tocar. Es decir, si hay casillas, como en ese caso de Villa Bonita, donde hay 10, 12 casillas, entonces en consecuencia ahí tú vas a saber exactamente si te va a tocar en la básica, en la contigua 1, 2, 3, 4, 5, por orden de apellido, simple y sencillamente. Hay que meter algún dato adicional, además del número de sección, para ubicar la casilla. En el caso de los que se reseccionaron, se le llama, te pide la clave de elector. Bien. Que es un dato que viene en la propia credencial de elector. Es decir, si yo no se movió mi casilla, no hubo un reseccionamiento, es decir, no dividieron mi sección en varias casillas, entonces yo con la clave de elector ahí me va a ubicar inmediatamente. Pero si hubo un reseccionamiento, te informa que eso cambió a otro lugar. Y ahí está el domicilio. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Nosotros ya estamos trabajando en ello. Vamos a hacer un tutorial en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en donde le vamos a decir a esas personas cuyo caso fue reseccionado, que fue cambiado a otro lugar, le vamos a hacer un tutorial para que pueda ubicarlo. Pero también, Juan Carlos, hay que señalarlo, tenemos desde el mes de marzo a abril indicándole a los partidos políticos y señalando en las páginas de internet cuáles fueron las secciones. Tenemos nosotros una página especial en donde dice, este fue tu reseccionamiento. En Hermosillo, 4 secciones se convirtieron en 25, por ejemplo. Entonces, en total en el estado, 14 secciones, hay una por ejemplo en Zaguaripa, en Cajeme, etcétera, 14 secciones se convirtieron en 60. Pero desde el mes de marzo a abril hemos estado difundiendo esa información. Entonces, en vez de abonar, y digo, estamos próximos a la jornada electoral, señalando que hay una autoridad que los cambia de manera dolosa, creo que lo que deberíamos hacer es informarle a la ciudadanía dónde puede localizar su casilla. Sí, entonces en ubicatucasilla.ine.mx entramos con la credencial en mano para ver el número de sección, y si se reubicó la casilla donde tradicionalmente votábamos, nos va a pedir la clave de elector. Ya con la clave de elector nos va a decir exactamente dónde quedó. ¿Qué tan lejos se llevaron las casillas que fueron reubicadas? Contrario a lo que señalan es decir, y pongo el ejemplo, si en Villa Bonita había 4 colonias que iban todos a votar a la escuela de Villa Bonita, ahora Villa Bonita se queda sola con sus casillas y las otras colonias tienen una casilla más próxima a su domicilio. Sí, o sea, cercana a sus colonias. Así es, cercana a sus colonias, no es que vayan a ir al otro lado de la ciudad. De ninguna manera, tienen que ser cercanas, más tienen que estar en la misma sección por disposición de ley. Me explico, era la 532, ahora se divide en 10, entonces tu casilla se tiene que ubicar necesariamente dentro de tu sección, es decir, más cerca de tu domicilio. El criterio para mover la casilla es con base en la dirección de la persona, la colonia de la persona, o con base en los apellidos, con base en qué criterio se hizo. A ver, primero el hecho de señalar que la ubicación de una casilla tiene que ser dentro de la sección. ¿Cuál es la razón del reseccionamiento? O sea, ¿por qué se dividió esa sección? Sí. Había la 532, que aquí hay otros ejemplos en Hermosillo, pero ya hubo que hacer de esa sección muchas más secciones, porque ya hay mucha más población. ¿Cuál es el criterio? El domicilio tiene que estar dentro de esa sección, número 1. Y luego se buscan espacios, como escuelas, por ejemplo, que no sean edificios públicos de partidos políticos, que no sean propaganda particulares cerca de establecimientos comerciales, etcétera. Y eso es lo que se privilegia. Y te pongo el caso, unas de las que se movieron en Villa Bonita, de una escuela que está, cerca ahí de la Comisión Federal de Electricidad, se cambiaron a una nueva secundaria, Cobach, que está a unos pocos metros de distancia. Entonces, ese fue el reseccionamiento, ese es el movimiento del domicilio. Ahora,
Ese cambio de domicilio se hizo en presencia de los partidos políticos, informándolo, yendo con ellos a ver si era el lugar idóneo, si tenían alguna objeción durante el mes de febrero y marzo. ¿Van a reforzar alguna campaña estos 3 días para las personas que están en estas colonias y que pudieran ser su casilla movida para otro lugar? Sí, de hecho es lo que platicaba, estamos haciendo unos tutoriales para informarles a la gente de esas regiones, de esas secciones, el que ubiquen su casilla. A ver, además de que está disponible en la página de internet las direcciones de las casillas, vamos a sacar un encarte en donde las 3,899 casillas vamos a publicar su ubicación. Y ya con el número de secciones es mucho más fácil localizarlas. Sí, estamos platicando con Neri Ruiz Arbizu, presidente del Instituto Estatal Electoral. Ayer platicábamos con la representante del INE en Sonora y nos orientó sobre cómo votar en la boleta presidencial, en la boleta de diputados federales, en la boleta de Senado de la República. En el caso de la boleta de presidente municipal de Hermosillo y de presidente municipal de Cajeme, ¿cómo van a aparecer los candidatos en la boleta, Neri? Aquí en Sonora, a diferencia del ámbito federal, tenemos una figura adicional. A nivel federal existen las coaliciones y existe en lo individual que puedan participar los candidatos y candidatas, ¿no? Aquí en Sonora hay otra figura que se llama candidatura común. Y me explico el caso particular de la boleta de Hermosillo y Cajeme. En la boleta de Hermosillo vienen la figura de coalición, la figura de candidatura común y en lo individual. Es decir, tenemos las 3 combinaciones posibles de candidaturas que se puedan dar. Voy a explicar las diferencias y son relativamente sencillas, pero es importante tener la claridad. En la coalición van a aparecer los logos de los 3 partidos que van en coalición. Ejemplo, PAN, PRI, PRD. Toño Ciesada es candidato PAN, PRI, PRD. Así es, entonces va a aparecer el logo del PAN con el nombre del candidato del PAN, que es el mismo candidato del PRI y el mismo candidato del PRD. Esa es la coalición, es decir, los 3 partidos tienen un mismo candidato. Pero hay un emblema del Partido Acción Nacional, hay un emblema del Partido Revolucionario Institucional y un emblema del Partido de la Revolución Democrática. Esa es una figura de coalición, así va a aparecer. Después existen los demás partidos que van en lo individual y son particularmente 2, MC y el Partido Sonorense. Ellos aparecen, MC con su candidata. Natalia Rivera. Sí, en lo individual. Sí. Y luego el Partido Sonorense, para Fox Ruiz, el candidato, con el logo sonorense. Esa es la otra modalidad en lo individual. Pero también hay una figura que es la candidatura común. Entonces hay un solo emblema del logo de la candidatura común de los partidos Morena, PT, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista, Partido Nueva Alianza Sonora y Partido Encuentro Solidario Sonora. Esos van en un solo emblema, en un solo recuadro con el nombre de su candidata, ¿sí? Entonces, esas son las combinaciones que hay. Si en el caso de la coalición votan por un partido, sí, alguno de ellos, es válido el voto. Si votan por 2 de ellos, es válido el voto. Si votan por los 3 de ellos, es válido el voto, porque es el mismo candidato. Sí. Esa es la validez. En el caso de la candidatura común, la única forma posible de que sea válido es votar en ese recuadro, por esa planilla y por esa candidata, ¿sí? Y en el caso de los partidos políticos en lo individual, la única forma es votar en lo individual por cada partido. Sí, lo mismo para diputados locales, ¿es igual? Es la misma figura para diputados locales en donde hay candidatura común o donde hay coalición. ¿Qué es el caso de Hermosillo y Obregón? Es que hay, y te pongo el ejemplo, hay 15 figuras de coalición que tiene el PAN, PRI, PRD en diputaciones. Ah, bien. Hay 4 en candidatura común del PAN, PRI, PRD. Hay 20 de candidatura común en el Morena. Hay que fijarse en el nombre para no hay pierde. Exactamente, la clave viene siendo que si votan por más de un emblema, sea el del mismo nombre del candidato. Coincida el nombre. Coincida el nombre. Porque si no se anula. Así es, porque que si coincida el nombre. Para efectos de diputados plurinominales, ¿qué boleta es la que cuenta? A ver, es una cosa muy sencilla, relativamente aquí. Los votos que tienes en las diputaciones de mayoría relativa en los 21 distritos son los que se suman para ver y determinar cuántos diputados de RP hay. Me explico, en cada una de las 21 boletas de los 21 distritos electorales locales, en la parte frontal viene el nombre del candidato o candidata que compite por ese distrito, por el distrito 1. Pero en la parte anversa de la boleta, al revés, vienen los nombres de las listas de los 12 diputados y diputadas de representación proporcional de ese partido. Entonces, cuando votas por mayoría relativa en el distrito 1 por un partido X,
indirectamente estás votando por representación proporcional de ese partido. Sí. Entonces, es indirecto. La única excepción que hay es que en casillas especiales tenemos una boleta doble, que es donde puedes votar por mayoría relativa del distrito. Y te pongo el caso, te voy a poner ejemplo de Hermosillo. Si nosotros tenemos una boleta, una casilla especial en Hermosillo, y esa está en el Gallo, supongámonos, una casilla especial, entonces ahí hay una boleta para la diputación de ese distrito, la diputación local, pero a la vez hay una boleta donde están los 10 emblemas de los partidos políticos aquí a nivel estatal, en donde están las listas de RP, porque si tú en la casilla especial no puedes votar por el diputado de mayoría relativa de ese distrito, porque no estás en ese distrito, claro, no es tu credencial de ahí, tienes derecho a votar por la de RP. Entonces se te entregará esa parte nada más de la boleta de RP. Esas son las únicas boletas adicionales de representación proporcional que existen. Sí, tengo dudas aquí de la audiencia. Maite Navarro, no cambié mi INE, cambié de domicilio y está la dirección original. ¿Dónde voto? Pues donde tiene el INE, ¿va? Donde tiene el domicilio de la credencial, siempre y cuando la credencial esté vigente. Soy presidente de casilla, ayer me entregó el paquete electoral y me informa que todavía no tienen las boletas municipales, dice una persona. ¿Cuál es el municipio? Le pongo el ejemplo, el día de antier recibimos las boletas electorales y las distribuimos en los municipios grandes. Ya terminamos, y te voy a poner el ejemplo, Juan Carlos, aquí, son 72 municipios, ya los mandamos a todos los municipios, nada más que Hermosillo tiene 1.450.000 boletas, y digo, te pongo el ejemplo de San Javier, tiene 400 boletas, ¿no? Entonces en San Javier, en cuanto llegaron, en 15 minutos las terminaron de revisar, de sellar, de foliar, de integrar, etcétera. En Hermosillo te estoy hablando de 1.450.000 boletas aproximadamente. Anoche salimos ahí a las 11 de la noche aproximadamente, llevaban más del 85% de avance, supongo, y ahorita voy a ir a ver esa parte, ya terminaríamos, creo yo, el 100% ahorita, y empezamos a entregar los paquetes ya a nivel local. Muy bien. Neri Ruiz Arbizu, presidente del Instituto Electoral, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues Juan Carlos, muchas gracias, y hacer un llamado a la ciudadanía que el día de la jornada electoral participen, que vayan todos a votar se importa, y pues ahora sí que a elevar el nivel de participación de la ciudadanía sonorense a nivel nacional. Gracias, Neri. Muchas gracias. Que te va muy bien. Reporte 100.